Hola, buenos días a todos. Lo primero que me gustaría hacer es pedir disculpas por no poder asistir en directo al evento. Sí que quiero agradecer a Tower Automation Alliance, a Jesús, que me haya dado la oportunidad de, aunque sea en remoto, conectarme y poder compartir esta experiencia que hemos hecho conjuntamente Telefónica y Summer y que creo que marca un antes y un después en la industria. Soy Pablo Casado de las Heras, como estáis viendo en la presentación, soy gerente en Telefónica S.A., trabajo en el corporativo y mi responsabilidad es el diseño, toda la estrategia referente a las infraestructuras críticas, data centers, centrales core, sitios móviles, centrales de acceso. Y como tal, pues la parte de innovación supone un día tras día un foco en nuestra actividad. Es cierto que Telefónica, desde sus orígenes, la innovación ha sido parte de nuestro ADN y muestra, por ejemplo, en el tema de data center, en el sector de data center, que hemos tenido desde hace 10 años, empezamos a implementar soluciones de free cooling directo y el mercado como he dicho en tantas ocasiones, nos tildó de locos. Y bueno, pues luego, después de instalarlo, pues lo que hizo el mercado fue copiarnos, ¿no? Actualmente en Telefónica tenemos miles y miles de sitios con esta tecnología de free cooling directo. Pues bien, si el free cooling directo fue un salto hace 12, 13 años, el año pasado decidimos apostar por esta tecnología de immersion cooling y estoy convencido que es un salto muchísimo más disruptivo de lo que fue en su día el free cooling. Por poner en contexto, me gustaría perder unos instantes y explicar cómo funcionaba la refrigeración tradicional y compararla con la tecnología de immersion cooling con el fin de que entendáis las grandes diferencias. Estáis viendo en la slide un sistema tradicional donde veis en la parte derecha una disposición típica de pasillo frío, pasillo caliente, los racks. En estos racks lo que alojamos son los servidores y mediante la transferencia de aire tenemos un pasillo frío que es por donde circulamos un aire a 19, 25 grados. Lo que hacemos es atravesar el frontal del rack consiguiendo enfriar el servidor y ese aire se calienta, ¿no? Existe esa primera transferencia de aire con el hardware, ¿no? Este aire caliente lo que hace es atravesar o recircular lo que tenéis en la parte izquierda de la slide, los CRACS units, que lo que hacemos es atravesar este aire caliente por una batería, por un serpentín donde tenemos agua fría. Y hacemos exactamente lo mismo, hacemos una transferencia aire-agua y lo que hacemos es el aire lo enfriamos y sin embargo el agua se calienta, ¿no? La tubería que veis dibujada en color rojo y blanco. A su vez, este agua, que solemos trabajar en el sistema tradicional, veníamos del pasado de 7-12 grados, luego pasamos a 10-15 y ahora en función que vamos subiendo la ventana de trabajo de los equipos informáticos, lo que antes mencionaba 19-25, pues estamos subiendo a 13-18, a 15-20 en algún caso, pues lo que hacemos es este agua lo tenemos que volver a enfriar, pasar del 10 a 15, ¿no? Del 15 al 10, mejor dicho. Y utilizábamos las enfriadoras mecánicas o chillers, en cualquiera de sus funciones, en el cual mediante una transferencia con el gas, un cambio de estado del gas, pues lo que conseguía es enfriar este agua. Y este gas, este cambio de estado, pues o soluciones de torres de refrigeración o soluciones de chiller por aire, pues al atravesarlo con el torrente del aire exterior, pues conseguíamos el favorecer este cambio de estado. Es decir, en la solución tradicional trabajábamos con temperaturas de agua que he dicho de 10-15 grados y teníamos unas transferencias de calor que empezaban en el aire servidor. ¿Cuál es la principal diferencia que tenemos con la immersion cooling? Que eliminamos transferencias. En la immersion cooling lo que hacemos es directamente coger el servidor y sumergirlo en un líquido dieléctrico. Y obviamente no tóxico. Esto lo que nos permite es que el tanque con el líquido dieléctrico trabaje a temperaturas de 35-40 grados.
Este tanque, con estas temperaturas mucho más elevadas, porque lo admite evidentemente el servidor, y lo admite por la comparación entre refrigerarlo mediante un torrente de aire o simplemente sumergirlo. Y pongo un ejemplo muy casero. Si tú tienes frío o calor, tienes dos opciones en casa: ponerte enfrente de un torrente de aire acondicionado o una bomba de calor y sentirás mayor confort. Si tú lo comparas con llenar una bañera y ponerla de agua fría o caliente y te sumerges en ella, evidentemente enseguida notas esa temperatura y eres capaz de adecuar tu temperatura a la del fluido donde te has sumergido. Esta mejora en la eficiencia de la transferencia es el principio básico por el cual el immersion cooling es una solución totalmente disruptiva. Hemos encontrado un fluido, el coolant, en el cual no es tóxico y es dieléctrico y no es dañino para los equipos informáticos, y lo que nos permite es eliminar etapas de transferencia. Con todo esto, teniendo el coolant a una temperatura muy superior, lo que conseguimos es que las temperaturas de agua de trabajo que veis en la foto, los componentes principales del immersion cooling, tenemos el tanque en la parte inferior, que tiene a su vez el equivalente al crack, las CDUs, que es donde hacemos la transferencia de la temperatura del coolant a la temperatura del agua, y luego la temperatura del agua son las tuberías que suben hacia el dry cooler, obviamente hay que tener unas bombas, y lo que nos permite es eliminar el chiller. O sea, dado que trabajamos a temperaturas de agua en torno a 35 o 40 grados, esto lo que hace es que no necesitemos el aporte de chiller o de enfriamiento mecánico. Obviamente, la primera consecuencia que tenemos es la mejora en la eficiencia, la mejora en el PUE. La verdad es que la solución, cuando empezamos a verlo hace más de un año ya, la primera sensación fue: pues, sobre el papel funciona muy bien. Lo que tenemos que comprobar es que todas las premisas que existen o que se deberían dar, comprobarlo, ¿no? Porque al principio, siendo claros, te presentan una solución donde consigues PUEs de 1,2, la media que podamos existir en el mundo telco con data center estará cercano a 2, y si cogemos los data centers súper eficientes, pues llegaríamos a 1,6, ¿no? Tenemos una solución muchísimo más innovadora en temas de eficiencia. Eliminamos los gases refrigerantes al eliminar los chillers, con lo cual, desde el punto de vista medioambiental, es una mejora incalculable, porque eliminamos el riesgo de fuga de estos gases, y además se puede mantener el nivel de fiabilidad de Tier 3, es decir, que somos capaces de mantener cualquier componente de la instalación sin interrumpir el servicio. Adicionalmente, y en busca de la mayor eficiencia continua, el sector ya está buscando soluciones donde el calor que generan los equipos IT seamos capaces de recuperarlo. Es obvio que en soluciones tradicionales también se podía recuperar, pero la capacidad de recuperar calor cuando trabajábamos con temperaturas de agua de 10-15 grados, obviamente, es mucho peor que cuando trabajamos con temperaturas cercanas a 40 grados. Por eso esta solución de immersion cooling, aparte de conseguir una alta eficiencia, elimina gases refrigerantes y mejora, por lo tanto, su comportamiento frente al medio ambiente, no pierde en cuanto a fiabilidad, y tenemos la opción de recuperar el calor. Estas fueron un poco las premisas o las bondades de esta solución, por lo cual conseguimos lanzar en Telefónica este proyecto conjunto con Summer, como había dicho antes. Y lo que hicimos fue: en el papel funciona todo perfectamente, tenemos que probarlo. Y es cuando escogimos una central real, la central de Bellas Vistas, y desplegamos esta prueba, un SmartPod que estáis viendo en la foto. Veis en la de la derecha del todo con el coolant con una capa un poco más transparente. Lo que está más abajo es el CDU, que es donde se genera el intercambio de temperatura del coolant, el líquido dieléctrico, con el sistema cerrado de agua. Y en el resto de las fotos pues vais viendo un poco el aspecto. Es un tanque que se coloca como un rack en horizontal. En ese líquido dieléctrico pues se sumergen los equipos IT. Evidentemente, en la foto de la derecha o abajo veis una persona que está introduciendo la mano en el coolant. Evidentemente, es un coolant, es un líquido eléctrico y, por supuesto, no tóxico. No existe ningún problema, ni para los equipos IT, ni obviamente para los seres humanos.
Una vez que hicimos el piloto, o la función principal del piloto fue comprobar que todas las bondades que a priori se detectaban de esta tecnología, pues que eran reales. Y entonces es por lo que sometimos en el piloto a una serie de pruebas en eficiencia, en fiabilidad, en el comportamiento del hardware y analizamos, como no puede ser de otra forma, también un caso de negocio. Pues bien, aquí en esta slide podéis ver las pruebas que hicimos de eficiencia, que consistieron en introducir en el tanque cargas IT. Lo hicimos, el SmartPod tiene una capacidad del XL para 50 kilovatios. Por ser más exactos, tiene para 100 sin redundancia en los CDUs, pero según Telefónica es condición sine qua non que es obligatorio el que sea tier 3 y por lo tanto reducimos en ese tanque la capacidad hasta 50 kilovatios. Lo que hicimos fue introducir cargas IT y que fuimos encendiendo, que es la gráfica, en ambas gráficas, en la curva roja, la línea roja, se van viendo las cargas que van desde los 50 kilovatios arriba del todo en escalones, y tenéis franjas en colores en el cual hicimos las mismas pruebas forzando el coolant al set point a 45, a 50 y a 55. En la gráfica de la izquierda lo que mostramos es el PUE, dos líneas, la verde y la azul. Y lo que evidentemente confirmamos es que conseguíamos en entornos de clima PUEs entre 1,4 y 1,11 para cargas IT superiores al 90%. Es decir, equivale a un PUE, teniendo en cuenta las pérdidas eléctricas que son comunes a la solución tradicional y al immersion cooling, PUEs inferiores a 1,2. Era una de las primeras premisas que tenía esta solución, esta tecnología. Adicionalmente comprobamos que no hacía falta el uso de gases refrigerantes, no hacía falta chiller. ¿Y por qué? Porque en el proyecto que hicimos, obviamente no conectamos chiller y lo hicimos además en la época de más temperatura en Madrid, en la central de Bellas Vistas. En la gráfica de la derecha veis un diente de sierra, que es la temperatura que va hasta los 37 grados que alcanzamos en los meses de junio y julio que estuvimos haciendo las pruebas. Al final, comprobamos que la temperatura del agua sí que estaba en 35-40 y por tanto, pues bueno, la primera de las bondades, hicimos un check, es correcto. Esta tecnología, desde el punto de vista de la eficiencia y medioambiental, es totalmente diferencial versus una solución tradicional. Hicimos, lógicamente, la fiabilidad, porque si es importante la eficiencia, en cualquier infraestructura crítica, la principal característica es la fiabilidad. Y era algo que en Telefónica no podíamos generar ningún tipo de duda en cuanto a que una solución sea menos fiable que la tradicional. En este caso hicimos otra vez, repetimos otras pruebas, en lo cual es sencillo. Llenamos al máximo la carga IT a los 50 kilovatios y lo que hicimos fue mantener una CDU y luego mantener la otra. Comprobamos, ves las gráficas de consumo verde y azul, que es si funciona un CDU o las dos, y comprobamos que el coolant, las líneas roja y amarilla, pues no variaban y estaban siempre dentro del rango de trabajo estipulado. Por lo tanto, como conclusiones respecto a la fiabilidad, se mantiene el nivel, esta solución permite mantener sistemas o fiabilidades tradicionales tier 3 por uptime. No es necesario el uso de chiller, es decir, con temperaturas extremas y con un dry cooler somos capaces, poniendo el coolant a 55 grados, por lo tanto tenemos esa certeza. Sí que detectamos que en cualquier caso, como era gratis en una instalación nueva, el dejar, por si fallaba el suministro de agua de este dry cooler para tener enfriamiento adiabático en alguna hora puntual, tener un posible enganche a un chiller. Detectamos que no era nada significativo y que tendríamos una garantía adicional, pero en definitiva la solución con un dry cooler y con enfriamiento adiabático era totalmente válido, incluso para las temperaturas más calurosas en Madrid. Después de la fiabilidad nos pasamos a comprobar, está muy bien, pero yo he hecho un tanque que sé que es capaz de trabajar con unos parámetros, pero ¿qué pasa con el hardware, no? Entonces lo que pusimos es a toda la parte de TI de la compañía, conjuntamente con Summer, y vuelvo a repetir,
que mi agradecimiento a todo el equipo, tanto de Telefónica como de Summer, porque hemos trabajado de una manera única, es decir, como si fuésemos una única empresa. Y aquí estoy yo hoy, pero realmente soy uno más. Es decir, han participado numerosos equipos de todas distintas áreas y la verdad es que el resultado, pues aquí está. En la parte del hardware, toda la parte de tecnología, lo que hicimos fue comprobar si el hardware tradicional directamente lo podíamos sumergir, evidentemente haciendo algunas modificaciones, eliminando los fans y la programación para que no se bloquease o no se parase el hardware. La solución funciona. Lo único que vimos que desde el punto de vista funcional operativo, el hecho de tener servidores con acceso frontal y trasero cuando los sumerges, pues generaba una falta de operatividad que lo que hicimos fue desecharlo. Es decir, hardware tradicional que tenemos ahora mismo en un rack vertical tradicional de aire, el sumergirlo funcionaría, pero para Telefónica no es una opción válida. Sin embargo, utilizando servidores específicos que ya tienen solo acceso tanto a la parte de comunicaciones como a la parte de tarjetería por el frontal, sin ningún tipo de problema. Comprobamos que había un ahorro de un 5%, aparte del PUE, aparte de la eficiencia del sistema electromecánico, había un ahorro en la carga IT, un 5%, porque eliminamos los ventiladores de los servidores. Comprobamos que no había ningún tipo de problema en cuanto a los rendimientos y la capacidad de procesamiento al someter a estrés a este hardware, a estos servidores. Por lo tanto, la verdad es que encontramos que esta tecnología, incluso para el hardware, no tendría por qué ser un deal breaker. Sí que es cierto que encontramos una anécdota y es como tenemos capacidad de poner en un mismo tanque tanta tecnología, pues, necesitas tener alta computación, porque si no, al final, en lo que es la huella, no consigues poner 50 kilovatios. Por lo tanto, a medida que vayamos al Open Compute, al OCP, pues serán tecnologías que favorezcan este tipo de proyectos o de proyectos. Caso de negocio. Todo esto está muy bien, pero si cuesta muchísimo, pues no tiene sentido. Entonces, al final hicimos, son números, pero es muy sencillo. Analizamos la comparativa de unos proyectos, unos servidores tradicionales, y el coste versus el immersion cooling. Y vimos que la diferencia en CAPEX era prácticamente nula en lo que es la parte de infraestructura eléctrica y mecánica. Sí que vimos que lo que podría ser un deal breaker es el precio del hardware. Realmente veis en esta tabla donde si conseguimos limitar el precio del incremento del hardware a menos de un 10%, pues los periodos de retorno son inferiores a 5 años. Conclusión, si tendemos, es más, a que el precio del hardware sea el mismo, que es cuestión de tiempo, porque en concepto no hay componentes que sean más caros en este hardware específico que en el tradicional, tenemos que los periodos de retorno son increíbles, porque conseguimos un ahorro en eficiencia brutal, en energía, en coste de electricidad. En fin, en definitiva, y viendo que se acaba el tiempo, como estoy en remoto, pues se me puede controlar menos. Como conclusiones, la solución de immersion cooling, tras haberla tocado en una prueba real, es una solución totalmente innovadora y sostenible. Nos permite reducir hasta un 75% el consumo no IT, una mejora en eficiencia drástica. Nos permite eliminar el uso de gases refrigerantes y todo ello sin perder, como he dicho antes, los niveles de fiabilidad, Tier 3. Gracias a este retorno o a este ahorro energético conseguimos retornos inferiores a 5 años y pues son ideales para soluciones Edge, donde necesitamos distribuir capacidades de computación y de alta densidad. ¿Cuáles son las principales amenazas que nos encontramos? Pues la primera, el precio del hardware. Conseguir que efectivamente el mercado racionalice los precios y tengamos la alternativa de hardware tradicional o hardware para immersion cooling en valores similares. Por último, a nivel retail es la dificultad de encontrar proyectos que demanden tanta capacidad de computación, ¿no? Por tanto,
una vez que tuvimos el piloto, pues nos hemos puesto deberes. ¿Y cuáles son los próximos pasos? Pues es muy sencillo. Primero, iniciar un proceso de compras que ya estamos iniciando y esperamos tener terminado en este primer Q del año 23, donde tengamos exactamente el precio o la comparativa de hardware tradicional versus hardware específico. Y una vez que tengamos definido este rango, lo que haremos será desplegar casos reales. Proyectos. Tenemos claramente el proyecto de Edge que se está generando, lanzando para Europa. Vamos a poner salas con esta tecnología. Tenemos en toda la región de Hispanoamérica renovaciones y proyectos de tetización de la red, donde también vamos a desplegar esta tecnología. Y contamos con nuestro proveedor externalizado de data center, Naviax, en el cual vamos a desplegar en alguno de los nodos, por ejemplo Alcalá, una zona piloto donde podamos dar a los clientes esta tecnología. Y por mi parte, aunque estoy en remoto, esto es todo lo que quería compartir. Volver a agradecer la oportunidad y lamentar que no haya podido estar allí. Espero que la siguiente sí que pueda estar presencialmente. Y por supuesto, respecto a cualquier duda que pudiera surgir, tenéis mis datos de contacto, los podéis dar y organizar las reuniones o aclaraciones que podáis tener. Muchísimas gracias a todos, un fuerte abrazo y pasadlo bien en este espectacular evento. Hasta luego.